¿Tiene sentido que las empresas sean agentes, vamos a llamar, responsables? ¿Por qué esa concepción se va imponiendo? Pero algo que construyes artificialmente le tienes que dar sentido y le tienes que dar legitimidad y tienes que hacer entender a todo el mundo si eso que has construido está hecho para el bien o para el mal. ¿Cuál debería ser el papel del regulador para con las empresas? Principalmente en Europa, ese afán regulatorio, obviamente, pues ha chocado, como ha sido obvio, con la competitividad. Vamos hacia una sociedad que queremos más sostenible porque es la que tiene sentido. Lo que no tiene sentido es, a lo mejor, el cómo. ¿Qué podemos hacer para descubrir cómo es ese futuro que queremos? Tenemos que entender que tenemos que vivir dentro de los límites planetarios, que tenemos un mundo que es finito y luego, bueno, pues entender que lo tenemos que compartir con 10.000 millones de personas. La sostenibilidad está en horas bajas por un ciclo, ¿no?, donde volverá a levantarse, está con una estocada de muerte, no está en horas bajas. ¿Cuál es tu visión macro de qué está pasando con la sostenibilidad y qué va a pasar? Pues mira, yo creo que Buenos días, tardes, noches a todos y a todas. Un día más estamos aquí en La Trastienda. Yo soy Juanjo Mestre, CEO y cofundador de Decycle. Y como siempre vamos a intentar aproximarnos a formas de ver el mundo para poder hacernos preguntas e intentar responder poco a poco qué está pasando con el mundo en el que vivimos, cómo está cambiando nuestra carrera profesional y cómo están cambiando los entornos corporativos en los que nos movemos para poder, pues, adaptarnos con un poco más de soltura y con un poco más de tranquilidad. Y además, bueno, en la medida de lo posible, desde esa perspectiva entretenida, amena y reflexiva. Hoy tenemos la suerte de tener a Germán Granda, director general de Forética. Bienvenido otra vez, porque esta es la segunda vez que grabamos este episodio. Pues ha encantado, Juanjo. Además, oye, siempre las segundas partes son mejores. Tuvimos problemas técnicos y entonces estamos de vuelta en la casilla de salida. Hablábamos que vamos a intentar repetirnos, ¿no? Contra toda intuición, vamos a intentar repetirnos en la medida de lo posible. Pero bueno, veremos un poco a dónde nos lleva esto. Director general de Forética. Forética, ¿nos quieres hacer una pequeña intro, 30 segundos, para enmarcar un poco la conversación? Pues mira, desde 1999 se crea Forética. Por el nombre puedes entender que era el foro de ética empresarial, pero en la evolución que ha tenido en la propia disciplina del management, estos términos ha ido pasando de ser un foro interesado y trabajando en lo que se ha etiquetado posteriormente como RSC, luego sostenibilidad, aspectos ESG, en definitiva, todo lo que supone estos aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno y cómo las empresas pueden integrarlos y responder en este momento a las demandas de la sociedad y del medio ambiente. Desde una perspectiva de que hacen mejores empresas, no solo en términos de hacer mejores negocios, sino que las hace más atractivas, las prepara desde luego para el futuro que viene. Así que intentamos movilizar, son más de 200 empresas y organizaciones las que ya intentamos movilizar aquí en esa línea. Sobre todo grandes empresas o empresas de esa capa corporativa. Para mí la pregunta es obligatoria. ¿Han perdido credibilidad los equipos de sostenibilidad ESG, RSC a raíz de lo que ha pasado con el ómnibus y los últimos años? ¿O siguen en...? Claro, yo no creo que tanto sea pérdida de credibilidad, pero sí que obviamente se está recalibrando absolutamente toda la comprensión del ámbito de sostenibilidad dentro. Hay un aspecto fuera del ruido que pueda haber, fuera, que es, y las empresas yo creo con las que trabajamos desde luego en Forética lo entienden así, es que esto, vamos, avanza, es la forma de hacer empresa de cara al futuro. Y desde luego ahí están las pruebas. Cuando tienes el business case vinculado a la sostenibilidad de la empresa, ves en términos de, bueno, pues de llegada a nuevos mercados, generación de nuevos productos y servicios, reducción de costes en términos de eficiencia energética, captación y retención de talento, acceso a inversión. Bueno, hay una serie de elementos, no es lo mismo para todo el mundo, pero sí que hay una percepción de ese ámbito. Y como decimos nosotros, que pues ha pasado de ser en las áreas de sostenibilidad de lo que podíamos tener una concepción de huevo frito, pues estaban en el centro y trabajaban, reportaban a todo el mundo, fueron ganando peso, ¿no? Incluso llegada al consejo, a un concepto de huevos revueltos, donde está la sostenibilidad obviamente en todos lados. Ahora mismo no puede haber un director financiero, una dirección de financiera que no comprenda este ámbito, una dirección general que no comprenda, de recursos humanos, de compras, con lo cual en ese momento que, bueno, pues que hay que distribuir todas las competencias y conocimiento de la parte de sostenibilidad. Hay áreas de sostenibilidad en empresas que sí efectivamente han podido perder fuerza, podemos decir, en esa colaboración. A nivel individual puede que la empresa haya ganado peso y hay otras que, bueno, pues que se han adaptado bastante bien y se ven como un entorno donde pueden coordinar todos estos aspectos e incluso incorporar a perfiles que antes no estaban en esta discusión de sostenibilidad, como los propios de tecnología. Dentro de cómo es esa interrelación, me gusta la analogía de los huevos revueltos,
¿Hay quien vive esto como un peaje? Pienso más en direcciones financieras, direcciones generales, direcciones de tecnología. Por supuesto, o sea, todo el que viva en una concepción del management empresarial del corto plazo, lo va a vivir siempre como un peaje, porque todo lo que necesites un retorno ya, ahora, en este mismo, dificulta la inversión, la comprensión del largo plazo, la inversión. La comprensión también en torno de en qué comunidad quieres vivir, qué necesitas dentro de esa comunidad en términos de recursos naturales, de formación de personas. Claro, en el cortoplacismo te lleva a toda esa comprensión y el que esté con una definición de su bonus o su forma de actuar en esa línea, pues obviamente es diferente al tipo de empresa o organización que tiene una concepción de obviamente hay que invertir en este tipo de aspectos. Bueno, crecer pensando desde un punto de vista no solo ético, sino también desde una perspectiva de competitividad en el futuro, en qué se va a demandar en los próximos años. Son formas diferentes de ver la realidad, la misma realidad, en la que obviamente pues, tenemos personas y entornos que prefieren el modus operandi que ha habido hasta ahora frente a otros que son más, ¿no? Disruptivos y quieren trabajar en este ámbito. Cada vez, afortunadamente, son más y la lógica que tienen ese tipo de organizaciones está trayendo bueno, pues, una forma de entender a la empresa que creemos que se va imponiendo. Como digo, a pesar de ruidos que van viniendo, entrando y saliendo, ¿no? Es divertido para mí entender esa concepción de la empresa, ¿no? Cómo la gente va entendiendo cuál es el papel de las empresas desde los años 70 con el nacimiento de la RSC y todo aquello, que en realidad vino a raíz de una serie de escándalos, ¿no? Nike, Coca-Cola, ¿no? Tuvieron una serie de escándalos que fueron haciendo nacer este universo. Y creo que de fondo corre un poco el entendimiento conceptual de cuál es el papel de una empresa en la sociedad, ¿no? ¿Tiene sentido que las empresas sean agentes, vamos a llamar, responsables? ¿Por qué esa concepción se va imponiendo? No, yo creo que es al final, si damos un paso para atrás y lo vemos de una perspectiva puramente ética, al final una empresa es algo que hemos construido los seres humanos. No es como un árbol o un animal, que bueno, obviamente bueno, pues hay que cuidarlo, hay que protegerlo, viene de la naturaleza. Pero algo que construyes artificialmente le tienes que dar sentido y le tienes que dar legitimidad y tienes que hacer entender a todo el mundo si eso que has construido está hecho para el bien o para el mal. Y en esa evolución de cómo se construye un artefacto que es artificial, como el caso de una empresa en estos años, pues obviamente según se han ido moviendo hacia acciones que han deteriorado la vida o el impacto en la naturaleza, pues la sociedad ha ido sacando las banderas rojas. Como decías, en los 70, 80, el ámbito de naturaleza en una sociedad en la que simplemente extraía recursos y destrozaba, pues hasta ese momento no estaba puesta esa bandera. Hemos tenido otras banderas rojas que vamos sacando en términos de corrupción u otras. Obviamente el ser humano pues tiene, ¿no?, este cariz que bueno, pues tiene esa dualidad que trabaja de forma muy positiva y avanza, pero tiene otros elementos que al final, bueno, pues es el otro lado de la moneda, ¿no? Al final no tan puros, ¿no? En el sentido de, ¿no?, de generar una mejor sociedad. Y a veces también simplemente no es eso, es el hecho del avance de soluciones que se ponen sobre la mesa, que en un momento dado solucionan un problema. Pues los combustibles fósiles probablemente solucionan un problema de movilidad en su momento, el plástico soluciona y mejora la vida de muchas personas. Los plásticos me refiero de solo uso, porque los plásticos todavía tienen una utilidad maravillosa en la medicina u otros, ¿no? Pero lo que necesitas es cómo saber reutilizarlos, reciclarlos, minimizar su impacto. Cada nueva evolución pues tiene unos problemas. Viviremos los próximos años como la evolución, por ejemplo, de la conquista espacial, ¿no?, con todos los satélites que tenemos, pues a ver cómo. Y eso generará también nuevas profesiones, nuevas empresas que tendremos que limpiar probablemente todo eso, o el boom de la inteligencia artificial, pues también con todo el cuestionamiento que con lo positivo y con lo negativo. Con lo cual, desde un punto de vista ético empresarial, es continuo este avance y forma parte, ahí es donde la empresa se tiene que posicionar, de decidir, bueno, ¿hacia dónde voy yo? Voy hacia un mundo, me considero una empresa extractiva, cortoplacista, que solo viene aquí, ¿no?, a sacar, ¿no? O creo que puedo ser mejor empresa construyendo de cara al futuro
productos, servicios, operaciones, un ecosistema donde al final tenga solucione los problemas de las personas y tenga un impacto positivo. Ahí está la decisión que debe tomar cada director de empresa, cada empresario o cada consejo de administración. Tal vez tal vez en ese sentido la sostenibilidad viene muy impulsada por un corte regulatorio, ¿vale? Vamos a decir, ¿no? Por esa presión del regulador. Vosotros, por ende, ¿no? Os movéis también un poco en medio, no solo para con la empresa, sino también para con el regulador. ¿Cuál debería ser el papel del regulador para con las empresas? Bueno, eso ha ido variando también, porque cuando empezamos realmente era una perspectiva al inicio ética y más minoritaria, pero luego se convirtió al calor de RSC en un ámbito muy reputacional. Avanzar en el ámbito de la sostenibilidad suponía, bueno, pues trasladar a la sociedad que estaba en esa línea de generar un impacto positivo. Luego, efectivamente, ha pasado, desde luego, a una perspectiva para algunas empresas de cumplimiento, ¿no? Con toda la incidencia del ámbito regulatorio. Yo creo que estamos tratando de salir un poco de ese aspecto para trasladar, nosotros siempre lo hemos hecho así, que las empresas pues pueden ser rentables, más competitivas si trabajan, porque hay una serie de aspectos que muestran que la sostenibilidad es un factor positivo de cara a las empresas. Pero efectivamente, en ese afán, digamos, en los últimos años, yo creo que post crisis financiera, de regular muchos de los aspectos, ha traído algunos aspectos positivos, obviamente, porque la regulación en transparencia, etcétera, ha sido beneficiosa, o generar unos marcos estables para empresas en términos de cómo se miden las emisiones o cómo hay que hacerlo, pues es favorable. Lo que es cierto es que, principalmente en Europa, ese afán regulatorio, obviamente, pues ha chocado, como ha sido obvio, con la competitividad. Entonces, cuando no se siente que la empresa que puede pues avanzar, desarrollarse, porque la sostenibilidad es un freno en vez de un avance, ahí es cuando han surgido esta confrontación. Más si cabe, si había otros países con otras visiones en materia de sostenibilidad o de mercado, simplemente, ¿no? En el caso de Estados Unidos y China. Con lo cual yo creo que ese cambio que está haciendo la Unión Europea de pues una presión regulatoria muy fuerte en ciertos aspectos a pues repensar, agilizar, reducir burocracia. Entendemos que sin perder algunos de los puntos, o sea, vamos hacia una sociedad que queremos más sostenible, porque es la que tiene sentido. Lo que no tiene sentido es, a lo mejor, el cómo, ¿no? Generando muchas trabas en muchos puntos de la empresa. Ahí estamos en esa tensión de comprensión de cómo avanzar la sostenibilidad, obviamente, donde pues no puede ser todo regular ni todo libertad absoluta. Ese equilibrio no es fácil, pero yo creo que el péndulo había ido demasiado hacia el punto de regulación y ahora se está centrando. Dentro de cómo se está desenvolviendo la sostenibilidad, vamos a decir, en el ámbito mundial, no solo mirando a España o a la Unión Europea, sino con esa contraposición que hace Estados Unidos o el PR de Trump, ¿no? En el fondo parece que va tirando la sostenibilidad en la otra dirección, en cambio han puesto regulación en el estado de Nueva York, en el estado de California. La sostenibilidad está en horas bajas por un ciclo, ¿no? Donde volverá a levantarse, está con una estocada de muerte, no está en horas bajas. ¿Cuál es tu visión macro de qué está pasando con la sostenibilidad y qué va a pasar? Pues mira, yo creo que obviamente hay diferentes discursos en este momento porque el momento es muy diferente que los años anteriores. Y no es tanto por la sostenibilidad. Obviamente hemos entrado en un contexto en el que se han cuestionado en los últimos años muchísimos elementos, desde el libre comercio, con tarifas que surgían, hasta la legitimidad territorial de un país, y por supuesto la sostenibilidad dentro de esos factores que están siendo atacados o cuestionados, todo lo que sea. Imagínate lo que hablábamos con la metáfora de los huevos revueltos. Todo lo que sea intentar buscar consensos y ponerse de acuerdo con muchas otras personas, pues obviamente no ha estado en su mejor momento. Eso es una de las líneas. Pero por otro lado está la comprensión, y eso lo vemos. Acabamos de lanzar un informe que hemos participado con el World Business Council for Sustainable Development. Forética es parte del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con lo cual tenemos la visión de lo que pasa en India, en Estados Unidos, en China. Y preguntarse a todas las empresas todavía,
vamos, el 90% consideran que es una ventaja competitiva ahora y de cara al futuro en el ámbito de la sostenibilidad. Y que el mayor riesgo, y eso lo consideran más del 70%, es precisamente lo que preguntabas antes. No tener claro desde el punto de vista político los incentivos que hay que marcar o las líneas de actuación estratégicas del país por las que hay que ir. Y esa falta de claridad en algunos entornos iba a suponer para muchas empresas, para muchos países, perder inversión, porque la gente se va a dirigir, desde luego, al que lo tenga más claro los próximos años, perder oportunidades de empleo. Yo creo que va a generar, desde luego, todos esos impactos igual no deseados, porque la comprensión, simplemente cuando vamos a los datos duros, y los datos duros, por ejemplo, es cuando vamos a las compañías de seguros y vemos, por ejemplo, cómo se ha incrementado en los últimos años los grandes fenómenos que han generado impactos ambientales, ¿no? Pues fenómenos meteorológicos, ¿no? Pues, sequías, inundaciones, olas de calor, etcétera, se han incrementado más del 70%, y además el impacto que ha tenido en los que tienen un impacto de más de 1.000 millones de dólares de impacto, ha crecido también otro 70%. Con lo cual, está desde la perspectiva financiera claro que hay un ámbito donde está creciendo el riesgo de shocks por temas ambientales, unido al deterioro de la naturaleza. En este momento, bueno, nosotros vemos que todas las compañías aunque el Foro Económico Mundial marca que el 50% de las empresas dependen de la naturaleza, yo creo que es el 100%, pero para cualquier desarrollo que queramos hacer, por ejemplo, necesitamos agua, necesitamos un entorno natural saludable, con lo cual proteger ese tipo de aspectos es fundamental. Solo la parte ambiental, ¿no? Podemos hablar de otros aspectos como la parte social. Así que, a pesar del ruido del momento, de la coyuntura que tenemos, cuando cuestionas, desde luego, el futuro de empresas o de países, la sostenibilidad pasa, desde luego, por el centro de la resolución de muchos de los problemas. Hablábamos hace un segundo también que ha salido hace relativamente poco el reglamento PPWR, ¿no? El PPWR, que afecta a las empresas manufactureras, distribuidoras, ¿no? Alrededor de los embalajes, su cadena de suministro, los plásticos y tal. Y que estábamos hace una semana en Bruselas, nuestro equipo, ¿no? Y hablábamos con muchas grandes empresas que no se llegaban a creer que se fuera a implantar esa normativa, esa directiva tal y como está diseñada, ¿no? Y a la vez en España tenemos el ejemplo de muchas compañías que no avanzan respecto a la CSRD porque no tienen claro cómo va a ser la transposición, que parece que hay un proyecto de ley pero que el Congreso está parado. Entonces, ¿ha perdido credibilidad la Unión Europea y nuestro poder legislativo? ¿No? Tenemos menos estabilidad jurídica alrededor de entender qué va a pasar. ¿Tiene sentido que no nos lo lleguemos a creer? ¿Cómo lidiamos con esta situación en la que no sabemos? ¿No? Ha salido el Data Act, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial, los datos y tal, y también parece que carga bastante. La gente tampoco se la llega a creer del todo. Y tenemos la CSRD, el PPWR. Claro, efectivamente, lo comentaba antes, estamos en ese momento se han tomado una serie de decisiones con una apuesta muy fuerte en términos regulatorios en ciertos aspectos que se ha mostrado que no solo es que no funcionaron, es que estaban ralentizando el avance, porque lo que necesitamos obviamente en Europa en este momento es, por un lado, acelerar en la generación de autonomía energética, retener el talento que tenemos, desarrollar esta industria limpia en la que tenemos que trabajar. Necesitamos construir cosas. Es curioso porque la sostenibilidad durante muchos años se ha marcado pues por parar elementos, ¿no? Intentamos parar cosas que no avanzaran la construcción de infraestructuras, etcétera. Pero en este momento necesitamos construir la energía del futuro, las industrias del futuro y además tenerlas en Europa. Hablabas de la parte de China, claro, China tiene el cuasi monopolio de 19 de los 20 minerales críticos necesarios para toda la industria de renovables. Claro, o sea, o generamos toda una industria de economía circular en Europa para
¿no? Para todos los minerales que vayamos teniendo aquí, pues reutilizarlos, ¿no? Y quedarnos aquí, por ejemplo, o vamos a seguir siendo dependientes ¿no? de esos terceros países, idem con la energía. Con lo cual, ese avance de más que incentivar, regular continuamente, pedir rendir cuentas continuamente a las empresas, ha chocado, como decía al principio, con el ámbito de competir en el mundo y poder generar progreso. Yo creo que es una buena noticia bueno, pues que el péndulo vuelva a una lógica que equilibre de alguna forma esos aspectos, porque así solo no funciona. Y en esa lógica de cambio, pues vamos a oír muchas voces, obviamente, que digan que, bueno, pues que hay una desregulación, ¿no? Y puede que sean en algunos ámbitos muy clara, otras que digan, bueno, pues precisamente para llegar al punto B, pues necesitaremos no hacerlo en 2 escalones, porque intentarlo hacerlo de un tirón no ha funcionado, porque no nos ha acompañado el mercado y hemos dañado algunas industrias que hay. Una comprensión, desde luego, un debate que no es sencillo, porque tiene muchísimas aristas en su comprensión, pero que ha pasado, desde luego, por mover, y eso es lo que tendrá que hacer Europa, mover para facilitar este avance, pero sin hacer perder, y esto es lo difícil, como mencionabas tú, cierta pérdida de credibilidad en algunos aspectos, pues tendrá que mostrarnos que el compromiso por estos aspectos sigue vigente. Vamos a ver si con estas recalibraciones de ómnibus, etcétera, que está pasando, el resultado es el que queremos, ¿no? A su vez haces aflorar una paradoja, ¿no? Que es que en los últimos años, hablo de los últimos 30 años, ¿no? Hemos ido abrazando el concepto de la globalización, ¿no? Cadenas de suministro globales, y de repente vuelve a haber un revival del nearshoring, ¿no? De acercar las cadenas de suministro ya no por sostenibilidad, que lo hubo por sostenibilidad. A su vez mencionas la sostenibilidad como palanca, ¿no? de generación de soberanía, ¿no? Que es otra vez el concepto que está de revival de verdad, esa globalización contra la soberanía nacional o regional, ¿no? En el caso de Europa, por ejemplo, pues es más paneuropeo. Y además es un concepto que está saliendo mucho alrededor de la soberanía en temas de inteligencia artificial, que a priori son o China o Estados Unidos quienes son dueños, territorialmente al menos, ¿no? De los modelos. Y está pasando otra vez, pues eso, con los minerales, con las cadenas de producción. Hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Con Trump llevándose las fábricas a México, etcétera, etcétera. ¿Cómo lidiamos un poco, ¿no? Con ese revival entre la soberanía y la globalización? Ya pienso en todos los términos, ¿eh? Cadena de suministro, inteligencia artificial, etcétera. Es una respuesta muy, muy complicada porque lo estamos viviendo absolutamente en directo, pero desde luego pasa primero por una Europa más fuerte y más unida, que tenga esa voz digamos, esa voz también industrial, donde pueda mostrar que un liderazgo no solo en la lógica y la regulación, sino también en la comprensión de que la sostenibilidad es fuente de ventajas competitivas y es fuente de progreso y de mejora para toda la sociedad, que es lo que nos interesa. Y mientras, claro, estamos viviendo en este momento esa ruptura, que no sabemos si va a ser temporal o va a ser ya una forma de vida, digamos, los próximos años, pero donde creo que no debemos, ¿no? Desde Europa, desde luego, renunciar a ese ámbito, seguir trabajando. Bueno, pues ahora se generan también coaliciones por países, ¿no? Como dices también, no solo el nearshoring, el friendshoring. Bueno, pues quién está, desde luego, no tirar la toalla y decir, oye, quién está, desde luego, trabajando en esta comprensión de avance, porque también en otros países cambian las circunstancias y cambian las situaciones. Mencionabas el ámbito de Estados Unidos, bueno, pues no sabemos en qué momento girará. Hay muchas personas también y muchas empresas que consideran que trabajar en este ámbito de un impacto positivo en el medio ambiente y las personas, pues favorece también su industria y su desarrollo. Difícil no tengo la respuesta, obviamente, porque es complejísima y son muchos los factores, pero sí, yo creo que la convicción que tenemos que tener en Europa de que, bueno, pues seguir trabajando por el progreso de las personas y
y el respeto del planeta en una situación que tenemos Mm. compleja, ambiental, ¿no? y social, es el camino que tenemos que hacer. Dentro de ese camino, ¿cómo es el profesional de los próximos 3 5 años? Tú estás en contacto con cientos de empresas, o sea que vas viendo esa evolución casi como desde un palco VIP, ¿no? ¿Cómo crees que va a avanzar la evolución de esos profesionales? Pues yo creo que es complejo porque está avanzando muy rápido. Entonces, igual que pasa en todos los contextos del trabajo, pues estamos pidiendo también a las empresas, nosotros somos, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Jobs 2030, que se impliquen en ayudar a esos profesionales a transitar, bueno, pues la transición que estamos trabajando, porque esta transición a la vez digital y, y energética, de sostenibilidad, pues está pasando muy rápido y en una generación y más rápido que había pasado antes. Entonces las necesidades de formarse, de adaptarse, de trabajar, de anticiparse, están siendo muchas. Parece que somos, y al profesional de sostenibilidad, bueno, pues se le está pidiendo pues una comprensión prácticamente de todos los aspectos de la empresa, casi a modo de ser como, bueno, pues como podríamos llamar en el Renacimiento los polímatas, ¿no? Claro, ¿no? Como Leonardo, tienes que saber de finanzas, tienes que ser creativo, tienes que pensar, ¿no? Empatía con la sociedad, tienes que proteger la salud mental, ¿no? de tus equipos, tienes que tener una, bueno, pues comprensión tecnológica, financiera. Son muchos los aspectos que generan una presión desde luego a la forma de trabajo yo creo que de muchos profesionales. Con lo cual, en este momento, yo creo que, bueno, pues apoyar ese tipo de programas, yo creo, intercambiar mucho entre las empresas y las organizaciones para ver cómo podemos colaborar, cómo podemos crear ecosistemas también, porque al final la empresa no se mueve sola, se mueve con su propia cadena de valor y cualquiera de estos temas de sostenibilidad, tus emisiones, tus impactos, dependen de que trabajes en común con muchas otras organizaciones. Con lo cual, bueno, pues es un factor de evolución rápido en el que hay que poner muchísimo foco y nosotros obviamente lanzar el mensaje de en este proceso cuidar a los profesionales, cuidar a las personas, ¿no? Y en medio de toda la maraña llega la inteligencia artificial, ¿no? El boom de la tecnología que tal vez tira de las organizaciones en un sentido menos habitual. No apoya tanto esa centralización tradicional de las compañías. ¿Optimista o negativista, ¿no? O pesimista hacia la IA? Yo soy optimista siempre y cuando, con matices de nuevo, seamos capaces de generar un entorno de una comprensión positiva de cómo utilizarla. Cuando lo ves en el desarrollo de la investigación médica o en la propia ámbito de sostenibilidad, ¿no? En la detección de nuevos minerales o materiales y cómo podemos acelerar todos esos procesos, en la propia reducción de un trabajo más burocrático que nos pueda permitir generar otro tipo ¿no? de creatividad, de pensamiento, pues lo miras todo desde un punto de vista positivo para la sostenibilidad. Siendo, bueno, pues crítico desde el punto de vista estrictamente de la sostenibilidad, obviamente, bueno, pues se le puede poner sobre la mesa el tema, por un lado, de bueno, consumo de energía, agua, bueno, pues ahora hay que gestionarlo. Desde luego estamos viendo, tenemos que ver cómo en centros de datos tenemos que bajar los indicadores de eficiencia para nosotros estamos empujando a que sean water positive, ¿no? Y también, bueno, pues reducir electrificar, que sea todo en base a renovables, generar, ¿no? Pues el menor impacto posible. Y luego ya está, claro, toda la parte de impacto social, que esa es más compleja, ¿no? Vamos a dividirlo, ¿no? Tal vez centros de datos water positive, que ahora nos explicas qué es, y con el menor impacto posible, pero ya tal vez no por la generación de impacto per se, sino por la sostenibilidad temporal, vamos a decir, del centro de datos, porque es más barato, ¿no? Mucho más limpio, por ende es mucho más barato otra vez, porque no hay que limpiar.
Y dos, en un momento, en un ecosistema donde vamos viendo que el precio de los tokens va a ir hacia arriba, ¿no? Y va a ir hacia arriba generalmente porque esa capa del principio, que es la energía y la minería, que es la que permite, ¿no? La construcción de esas GPUs y de los centros de datos, y al final va subiendo el coste y por ende el coste de computación es más caro y por ende ¿no? El coste de hacerle una pregunta, de que te redacte un email que no te apetece leer, es más caro, ¿no? Entonces vamos a dividir ese trocito. Lo primero, centros de datos Water Positive. ¿Qué es esto? Bueno, ahí, mira, nosotros, por ejemplo, que hemos lanzado hace un año, se llama un manifiesto de inteligencia artificial responsable y sostenible desde Forética, se han adherido 80 empresas para generarles el cuestionamiento de todos estos aspectos. Tanto, bueno, a los propios empresas que tienen centros de datos, como a cualquier usuario del mismo que haga este cuestionamiento. Diga, oiga, usted si es proveedor mío en esta materia, también es un factor de Scope 3, de alcance 3 en materia de mis impactos, no solo en el aspecto de emisiones, sino también de uso de agua o de terreno natural que utilizas, etcétera. Con lo cual tienes que entender todos estos temas, estructurarlos, ponerte objetivos, métricas para, obviamente, gestionarlo y reducirlo, porque tiene ventajas, ¿no? Como comentabas tú, algunas de reducción de costes en términos de eficiencia energética u otros. En esa línea, efectivamente, uno de los conceptos que en los últimos años se ha incorporado a la sostenibilidad es, bueno, cómo puedo ser capaz de utilizar en mis procesos productivos, sea un centro de datos o sea cualquier tipo de operación de una empresa, pues ser capaz de recuperar el agua que puedo utilizar. Si necesito agua para enfriar, ese agua no es que ya desaparezca a la desperdicie, ¿no? ¿Cómo puedo devolver, ¿no?, a la cuenca del río, del agua donde utilice, no solo ya casi el mismo agua, sino pues puedo tener otros sistemas de recogida, etcétera, para que mi impacto en términos de agua sea menor. Ahora también hay metodologías que se están de alguna forma homologando, pues en todo el agua que se pierde en infraestructuras de agua, que lamentablemente, ¿no?, pues por los cuellos de botella de este bienestar que estamos teniendo, que está siendo difícil invertir en ciertas infraestructuras, o sea, carreteras, agua, etcétera. Hay muchas ineficiencias y muchas pérdidas. Entonces, sistemas que detecten esas fugas de agua y que las paren, ¿no?, pues son factores que también, yo como empresa puedo invertir en ese tipo de soluciones, por ejemplo, tecnológicas, y decir, pues consigo detener, ¿no?, el consumo de agua, ¿no?, aunque sea de un tercero, un cuarto, de un proveedor, ¿no?, o incluso de una ciudad, con uso de esta tecnología, ¿no? Entonces, cualquier elemento que suponga que yo estoy siendo capaz de minimizar el consumo de agua, y no solo eso, sino ya dices, oye, pues ¿por qué quedarnos ahí? ¿No? Entonces surge este concepto de decir, oye, voy a intentar ser positivo en este ámbito. Pues una apuesta que se le pone por delante a las empresas, y algunas lo están tomando, ¿no? Segundo camino, el impacto social, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo podemos aproximarlo? Porque además impacto social suena como muy, muy grande, demasiado abstracto. ¿Podemos aterrizar un poquito? Sí. No, absolutamente. Son muchísimos aspectos, ¿no? Yo creo que precisamente en Forética tenemos un clúster de impacto social, y este año han estado trabajando muchas empresas en toda la reflexión sobre el business case social de la sostenibilidad, en un contexto que, pues, claro, por un lado va la conversación empresarial, pero luego tenemos la realidad, y la realidad es que empobrecimiento de la gente joven, problemas de vivienda, empobrecimiento, pobreza infantil. España es uno de los países europeos con mayor índice de pobreza infantil, lo que supone, claro, cuando no educas a un niño en ese momento o lo alimentas de forma adecuada, son problemas luego de cara al futuro, ¿no? O, por ejemplo, los cuellos de botella que te decía, tenemos muchos elementos que en este momento hay que pagar, ¿no?, pensiones, muchas líneas del estado de bienestar, que obviamente, pues hacen que haya que arbitrar esos recursos y dedicarlos de la forma más eficiente, ¿no? Esa es una conversación que está en la sociedad, y luego está la conversación de la empresa, pero cada vez más se parece, porque dices, pues en el momento en que es difícil que una persona joven venga a trabajar a tu empresa porque no tiene dónde vivir o a un precio razonable, pues estás perdiendo talento, y es un problema social. Cuando tienes gente joven que en el futuro pues van a ser parte de la sociedad y trabajar en tu empresa o utilizar tus productos o servicios o beneficiarse, tienes un problema, ¿no? Entonces, ese
paso adelante de la empresa como bueno, pues una organización que aparte de trabajar desde luego en sus productos, servicios, operaciones, haciéndolo, tiene esa comprensión de que vive en una comunidad y que esa comunidad se puede y se ve beneficiada por su propia actividad, porque es agente, porque paga impuestos, porque crea empleo, porque, ¿no? porque da oportunidades de formación y desarrollo. Al final esa visión empresarial, que es mucho más amplia y yo creo que mucho más interesante como, ¿no? como proyecto para todo el que se embarque en un proyecto empresarial, bueno, pues hace que cuando hablamos de específicamente, ¿no? Que me preguntaba sobre impacto social, ¿no? Y específicamente de inteligencia artificial, que bueno, pues que tenga que tener una comprensión sobre, oye, cómo puede afectar esto o no en la formación de nuestras personas, de nuestra gente joven, en su utilización en el día a día, es positivo, es negativo. Bueno, pues yo creo que hay que, ¿no? que formar parte también de esa conversación, de esa discusión para mejorar, ¿no? Qué bueno. Hablas mucho del business case de la sostenibilidad. ¿Hay business case o es el santo grial, ¿no? que todos buscamos, pero es más la búsqueda que el encuentro? Yo creo que lo que no hay es un business case o un caso de negocio único de nada para todas las empresas, ¿no? Cada una tiene que buscar el suyo. Entonces, cuando vas a las metodologías de este tipo de ámbito, pues lo mencionaba antes, pues hay gente, no vas a encontrarlo en todos lados, pero hay muchas organizaciones o muchas empresas que obviamente el desarrollo de productos y servicios ha encontrado nuevos mercados, nuevos productos, ahí está, bueno, pues todo el desarrollo, porque también siempre miramos la parte crítica, pero si echamos la mirada hace 10 años o hace 20 y vemos toda la evolución que ha tenido, todos estos consensos internacionales que hemos tenido, la forma de actuar de las empresas, vemos cómo ha cambiado desde luego, oye, hasta el 50% prácticamente, ¿no? de energía renovable en el sistema eléctrico, cómo cambia la movilidad, cómo cambia cada edificio que se construye, ¿no? Pues si es más sostenible o no, cómo cambia la alimentación y cómo ha avanzado, ¿no? en términos de agricultura regenerativa, de uso de agua. Estamos viendo muchos avances, lo que pasa es que obviamente no está avanzando igual al ritmo de lo que hay. Para todas esas empresas que están avanzando mucho, pues claro que están encontrando muchísimas ventajas en los factores que te decía ¿no? Bueno, pues no solo ingresos por nuevos productos, sino mayores márgenes porque son elementos de innovación. Esto es algo que detecta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, colaboramos mucho con MSCI, que es el mayor proveedor de índices bursátiles y tiene en sus estudios hace esa comprensión ¿no? de empresas que son AAA, digamos, en materia de sostenibilidad y en qué se diferencian ¿no? del benchmark. Y ahí ves todos estos indicadores. Pues las empresas que con mejores políticas de sostenibilidad, pues más ingresos, mejor margen, menos rotación de las personas, menos coste de capital. Y eso es algo que estamos encontrando sistemáticamente. Obviamente son datos agregados, con lo cual eso supone que habrá muchas empresas que estén viviendo este business case de una forma fantástica, otras que por el sector, el momento, el país, ¿no? pues sea más complejo. Lo que sí es cierto es que si das un paso para atrás y dices, oye, ¿qué tipo de energía creo que en el futuro se va a imponer? ¿Qué tipo de movilidad? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué tipo de edificación? ¿No? Y estás pensando en hacer todo esto, responder con respuestas del siglo XX, pues tu empresa parece que tendría menos futuro que la que... Llamémosle sostenibilidad o no, llamémosle seguir esa eficiencia energética, llamémosle ¿no? respuesta incluso a eficiencia general. Eficiencia general, respetar al mercado, comprender a tus consumidores, a tus clientes, comprender la sociedad. Bueno, pues lo que ha hecho siempre los empresarios, pero que en este momento, un buen empresario, digamos, lo que pasa es que en este momento se enmarca en el contexto que vivimos de bueno, pues unos retos que la ciencia nos dice que van en esta dirección, con lo cual, muy buena noticia para todo el que quiera proveer soluciones empresariales a la resolución de estos retos y en un mundo que va a llegar a los 10.000 millones de personas, que nosotros lo enmarcamos con, bueno, pues tendríamos que ser capaces, este grupo de empresas y varios grupos de empresas y de gobiernos, de conseguir que 10.000 millones de personas este siglo vivan con calidad de vida, y ahí tenemos las empresas para dar soluciones
y que lo hagan dentro de los límites del planeta. Porque obviamente no queremos un planeta que... ¿Y es posible o vamos a acabar en Marte? Bueno, pues eso es lo que tenemos que... Claro, no tenemos el oráculo antes, pues la gente iba a Delfos y preguntaba, ¿no? ¿Qué iba a pasar en el futuro? Ahora van a la inteligencia artificial muchas personas y le preguntan, ¿no? Y bueno, pues igual se vende un futuro que este es lo que va a pasar y estas personas van a conseguir trabajo y estos no. Bueno, vamos a ver, lo que tenemos que hacer es, yo creo que crearlo y trabajar y tomar decisiones de qué futuro creemos que podemos tener y qué dirección queremos tener. Obviamente son muchas decisiones pequeñas a lo largo del día, pero todo parte de, oye, ¿cuál es mi propósito como organización, como persona, como empresa? Y buscar entornos como el de Forética y donde trabajamos en esta... No nos vamos a ganar, vamos a trabajar desde luego en esta línea de pensamiento. Tal vez para diseñar ese futuro que queremos, ¿no? Lo primero es hacerse una opinión al menos, ¿no? O un dibujo de cuál es el futuro que queremos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para descubrir cómo es ese futuro que queremos? No sé si hay lecturas, hábitos, ¿no? Que podamos incorporar para poder entender de verdad cuál es el mundo que queremos construir y desde ahí construirlo, ¿no? Pero Claro. querer construirlo sin... Claro, yo creo que son estos dos frases que son muy sencillas y muy complejas de llevar a cabo, que es, oye, tenemos que entender que tenemos que vivir dentro de los límites planetarios, que tenemos un mundo que es finito y que no podemos vivir en, ¿no?, lo que se decía la economía del cowboy, como si fuera todo llanuras, ¿no?, una economía que usamos, tiramos, destrozamos la naturaleza, etcétera. Tenemos que pasar a la economía del astronauta, entendiendo que vivimos en ese contexto, que a lo mejor, oye, pues en el imaginario es más divertido ser un cowboy e ir por el mundo, ¿no?, de pueblo en pueblo, que estar en un espacio cerrado que hay que cuidar, que hay que ser eficiente, que hay que proteger, porque es nuestro hogar. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es la parte ambiental. Y luego, bueno, pues entender que lo tenemos que compartir con 10.000 millones de personas y que tenemos, bueno, pues ser capaces de generar unas mínimas condiciones de calidad de vida, porque si no lo conseguimos, y además conseguirlas localmente para que la gente se pueda desarrollar, pueda vivir, pueda ser feliz, ¿no? Y bueno, pues hay una tarea en la que tenemos que trabajar y no tirarla, ¿no?, arrojar ya y darnos por vencidos y decir, bueno, pues esto no va a pasar y esto va a ser un mundo que solo va a ir en un camino de destrozarse y, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que tener esa lógica de ese mundo en el que queremos, ¿no?, calidad de vida dentro de los límites planetarios y ponernos a ello. ¿Qué significa eso? Pues que necesitamos que los gobiernos trabajen de esta forma, necesitamos que las empresas hagan de esta forma, necesitamos educar de esta forma. Esa es la tarea la que tenemos. ¿Y lecturas que nos ayuden a guiarnos en ese diseño? Sí, yo ahora, por ejemplo, mira, he recomendado mucho un libro de una mujer, no recuerdo el nombre, se llama It's Not the End of the World. Es una profesora de la Universidad de Oxford. Dice, esto no es el final del mundo. Ahora me saldrá el nombre, que ahora y si no, por el título lo encontraremos. Pero yo creo que es la editora también de Our World in Data. Entonces, una persona que está muy pegada al ámbito de los datos. Entonces, sí que da una imagen, digamos, optimista de que podemos avanzar en ciertos ámbitos y basado en datos, digamos, científicos y que vivimos el día a día, ¿no? Porque siempre nos dejamos regir por situaciones, digamos, por los datos sí, más por el clickbait, ¿no? Por el titular y por el... Entonces, yo creo que es una lectura que ella misma dice, claro, yo cuando estudié en ciencias ambientales en la universidad, pues claro, casi me quería morir porque decía, bueno, esto, que entras en depresión, ¿no? Esto es el fin, etcétera. Pero luego cuando vas trabajando, pues vas viendo todas las soluciones y todas las oportunidades que se van generando. No decimos que vaya a ser fácil, pero desde luego sí que vemos todas las posibilidades en las que podemos trabajar, ¿no? Así que yo creo que, por ejemplo, ese es un libro
interesante, ¿no? It's Not the End of the World, que recomendaría. Qué bueno, pues me quedo ahora para la semana y para el fin de, con los deberes. Germán, ¿algo que creas que se nos está quedando en el tintero? Bueno, pues igual que habla ese libro muy de las personas se habla muy del medio ambiente, pero también recomendaría otro libro, a lo mejor, que es más a nivel personal. De nuevo, ahora mismo no recuerdo el nombre del autor, luego lo ponemos si no en el... Lo tendrán que buscar con el título. Y es de un profesor ya falleció, ¿no? De los gurús del marketing de Harvard, que se llama ¿Cómo medirás tu vida? How will you measure your life? No sé si lo conoces. No. Pues How will you measure your life? Christensen se llama el autor. Dice, bueno, se llama How will you measure? ¿Cómo medirías tu vida? Y no acabar en la cárcel, ¿no? Vale. Y entonces cuenta, yo creo que es muy divertido, porque al principio, el arranque, y ahí lo dejo, pero no hacer spoiler, que dice, bueno, pues yo todos los años, pues cuando terminamos el MBA en Harvard, pues me reunía con mis colegas, y todos muy exitosos, fueron pasando los años, volvimos a quedar, me presentaban ahí, ¿no? Pues todos con mucho éxito, con mujeres, guapísimas casas, ¿no? todo ese entorno, y de repente, claro, surge el escándalo Enron y alguno acaba metido en la cárcel, ¿no? Y dice, ¿cómo estas personas que eran mis amigos y que tenían esa fuerza, ese interés por la vida, por hacer cosas en positivo, en qué momento se salen del camino Enron, ¿no? y, claro, y acaban desde luego en ese punto? Y es un libro, bueno, pues de muchos ejemplos de ética de los negocios y de trabajo para reflexionar cada uno de nosotros, a pesar de las dificultades, aparte de las situaciones que podemos vivir, cómo podemos, desde luego, tener un foco claro y ser felices, digamos, Qué bueno. trabajando en lo que queremos, lo que nos gusta y teniendo un impacto positivo. Como decía al principio, por cerrar, es una decisión que tenemos que tomar como empresas, cuál es nuestro propósito, como personas, y yo creo que vamos a estar muchos avanzando y contribuyendo a que el impacto positivo, en este caso de las empresas, sea la forma de hacer empresa en este siglo. Qué bueno, pues con eso creo que tenemos que dejarlo, ¿no? Es un cierre perfecto. Germán, gracias por acompañarnos por segunda vez. Por asomarte a la trastienda, por dejarnos mirar detrás del mostrador de Forética y de lo que estáis viendo en las empresas, en la sostenibilidad, en las direcciones generales. Así que súper agradecidos y deseando volver a verte pronto. Bueno, seguro, Juanjo, y muchísimas gracias a ti. Y nada, ahí avanzamos, contamos contigo también para avanzar en este camino. Por supuesto. Gracias a todos y a todas una vez más por acompañarnos hasta aquí. Espero que haya sido del gusto y provecho de todos. Nos quedamos con 2 recomendaciones literarias que yo al menos voy a seguir con cierto interés, y más ahora que se acerca el verano y que tenemos ya algo más de espacio mental para aproximarnos. Así que gracias por seguirnos una vez más y esperamos estar de vuelta pronto. Hasta luego.